Bienvenidos al 12º episodio de Etios Analiza. Yo soy Brenda Sánchez y el día de hoy me encuentro con mi compañero Carlos Garibay. Hola, Carlos. Y con Darwin Franco. Hola. Hola, ¿qué tal? Que Darwin es periodista y profesor tanto en ITESO como en la UDG. Y bueno, hoy vamos a tener un programa un poco diferente porque decidimos hablar de las desapariciones, que es un tema que nos interpela como jóvenes y como universitarios y que nos indigna. Entonces queremos darle este espacio el día de hoy a este tema y por eso hemos invitado a Darwin, que él es experto en el tema de desapariciones. Y quisiera empezar con el tema de los tres estudiantes del CAD, Javier, Jesús y Marco, que en esta semana la Fiscalía ya habló sobre el caso de información sobre lo que pasó con estos chicos y que a partir de esto hubo inconformidad por parte de la sociedad con lo que se dijo y cómo se dijo. Entonces empecemos con eso, Darwin. Bueno, lo que tenemos que ver es que es la primera vez que de forma pública la Fiscalía General de Jalisco da avances de la investigación. Y cuando nos referimos a que da avances es que son necesariamente información que no es concluyente, es decir, no se cerró el caso, aunque la narrativa que expresaron en torno al mismo pareciera que ellos quieren establecer un criterio donde dicen que en realidad ya no existe otra manera de entender el caso. ¿A qué me refiero? Los chicos desaparecieron el 19 de marzo en el municipio de Tonalá y a poco más de un mes de la desaparición se da esta rueda de prensa. En esta rueda de prensa, con algunas inferencias lógicas generadas a partir de los testimonios de 2 de los 8 implicados y a través de indicios que ellos recogieron en los lugares donde se presume que pudieron haber estado, estos chicos es que aseguran que a ellos los desaparecieron integrantes de la delincuencia organizada y que a su vez estos no solo los torturaron y golpearon, sino que también los asesinaron. Y esto que voy a decir es muy fuerte, la Fiscalía asegura que sus cuerpos fueron disueltos en ácido, ¿no? Esto como respuesta a una confusión o aparente confusión, porque ellos estaban haciendo una actividad escolar, una filmación en una casa, digamos, que estaba siendo vigilada por este cártel porque se presumía que esta correspondía o podría ser un domicilio a donde pudiera llegar una persona del cártel rival, ¿no? Esto se da, sin embargo, sin que la Fiscalía presente pruebas científicas que corroboren el dicho. Lo que pasa es que cuando hablamos de una investigación judicial, los indicios tienen que generar pruebas que permiten reafirmar o refutar hechos. Si yo digo que una persona, digamos, ha sido asesinada, yo tengo que corroborar que en realidad lo fue. Si yo digo que una persona, su cuerpo no lo podemos tener porque este fue disuelto en ácido, yo tengo que corroborar que así es. En este caso, lo único que podemos tener o lo que la Fiscalía tendría que dar es pruebas forenses. Cuando hablamos de pruebas forenses nos referimos a conocimiento de carácter científico que no está construido a través de indicios, sino a través de hechos que se pueden confirmar. ¿Cómo se podrían confirmar? A través de pruebas de genética que pudieran haberse dado tanto a los restos biológicos encontrados, aunque no nos han dicho qué tipo de restos biológicos son los que encontraron en este tercer domicilio, donde aseguran los estudiantes vivieron este hecho atroz, con el ADN de las familias, es decir, de sus padres, que dieron al Instituto de Ciencia Forense, y a partir de esto se hace una confronta y entonces podríamos tener la seguridad de que efectivamente esos restos que localizaron en este domicilio realmente pertenecen o no al estudiante. Es decir, estamos todavía en un escenario de presunción. Sí, y eso que mencionas es muy importante, ¿no? En esa parte de presunción, pasando un poco para unir esta parte de la Fiscalía con la radio de prensa y los medios, que realmente al no ser una investigación completamente conclusa, muchos medios empiezan a publicar esto como que también fuera una verdad, ¿no? Muchos medios no lo cuestionan, muchos medios no se preguntan, o replican esta supuesta verdad de la Fiscalía, ¿no? ¿Qué podríamos empezar a analizar de eso? ¿Cómo ha sido la cobertura de los medios? Es que la cobertura de los medios ha sido muy deficiente porque incluso antes de que se diera la rueda de prensa, diversos medios, por ejemplo, Mural y Milenio, comenzaron a publicar notas que ya daban por cierta esta versión. Es decir, no había rueda de prensa y ellos ya empezaban a asegurar, porque lo que sí teníamos como información es que se estaban haciendo unos cateos en unos domicilios donde estaba trabajando personal forense, y algunos de estos medios primero aseguraron que los restos, digamos, biológicos encontrados pertenecían no a los estudiantes, sino a los criminales que presuntamente se los habían llevado. Luego después cambiaron las versiones y, sin establecer una fuente directa, hablaban que una fuente extraoficial les había dado la información y por lo tanto ya podían ellos asegurar que se trataba de los estudiantes. El asunto con los medios, al igual que la Fiscalía, es que uno como periodista no puede
aseverar algo que no nos conste, es decir, donde no tengamos una prueba. Claro, y se adelantaron muchísimo. Y se adelantaron mucho, pero el asunto no solo es adelantarse, sino más bien lo que se violenta cuando se adelanta. Es decir, hay un proceso que violenta los derechos que como víctima tienen las familias, pero también en general el derecho que todos nosotros tenemos a saber cómo es que ocurrieron las cosas. Porque esta información adelantada lo que genera es un escenario, digamos, donde se mete ruido en términos de la opinión pública, ¿no? Porque mucha gente que podía todavía seguir estando manifestándose para localizarlos con vida, de repente empieza a decir, bueno, es que si ya los mataron, entonces ya para qué salimos, entonces para qué exigimos, ¿no? Y esto es terrible porque los medios de comunicación tendrían que ser muy responsables, es decir, no podrían o no deberían pensar primero en el criterio como editorial o comercial, decir, somos los que llevamos la nota, si en realidad no les consta, ¿no? Estos medios incluso lo publicaron en portada, ¿no? Sí. Ahora pareciera que estos medios se jactan porque en realidad ellos descubrieron la verdad. Es que en realidad no hay una verdad. A lo que me refiero cuando no hay una verdad es que la Fiscalía no ha ofrecido los elementos de prueba para poder certificar, garantizar, precisar que efectivamente es cierto lo que dicen. Ellos precisan que son inferencias lógicas generadas a partir de deducciones de indicios. Y uno dice, muy bien, eso podría estar padre si estuviéramos hablando únicamente de cuestiones de, digamos, en este caso lógicas o filosóficas, ¿no? Sí, claro. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando, digamos, de que ellos tienen que presentar pruebas científicas que corroboren que la prueba de ADN A es coincidente en un porcentaje con la prueba B, y entonces yo puedo decir, como si ocurrió, esta sangre localizada sí pertenece a 2 de los estudiantes. Pero eso tampoco significa que estén muertos. Es decir, la prueba en sangre corrobora que en efecto pudieron haber sido golpeados y corrobora o podría corroborar en efecto que estuvieron en el lugar donde se encontraron los restos. Pero eso tampoco no es una situación concluyente. Lo que pasa es que cuando tú precisas una verdad o un asunto tan terrible como decir, es que quienes detuvimos nos dijeron que fueron disueltos en ácido, eso también tiene que ser corroborado. Porque si no, lo que tenemos es únicamente la versión, digamos, de uno de los implicados, que no sabemos de manera específica cuándo es que esta persona fue detenida. Esa parte no nos han dicho. No sabemos si se detuvo con mucho tiempo de antelación o se le detuvo antes. Únicamente tenemos clara la fecha de que un juez de control les dio, digamos, estas medidas de sentencia el 22 de abril. Sí, definitivamente el desempeño de la Fiscalía y la forma en la que los medios han reaccionado ha dejado mucho que desear y yo creo que sí toca exigir como ciudadanos que se hagan bien las cosas, ¿no? Y bueno, también sabemos que la forma en la que las administraciones funcionan aquí en México son de periodos de 3 a 6 años, dependiendo del cargo. Sin embargo, el problema de las desapariciones no se concentra solo en Jalisco, es una cuestión en todo México y además que ya tiene muchos años sucediendo, independientemente del partido que esté en el poder o independientemente de la administración de quien sea, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Por qué es tan grande este problema? Sí, cuando hablamos de las desapariciones habría que decir de manera específica que hablamos de un tipo de delito, ¿no? O sea, no hablamos solamente como de un fenómeno social donde de repente la gente está y ya no está, ¿no? Hablamos de un delito donde existe alguien que con intencionalidad tiene la finalidad o busca desaparecer a otra persona. Sí. Es decir, para que un delito pueda cometerse tiene que existir un contexto que permita la desaparición. Es decir, si hay una escena de impunidad porque nadie es castigado por desaparecer a otra persona, o existen criterios o grandes franjas del Estado donde la policía u otra instancia no genera su trabajo porque más bien quien domina ahí es el crimen organizado, desde luego que se genera como el terreno furtivo para que una persona pueda ser desaparecida. Sí. Y exacto, es muy importante a la hora de hablar, creo yo, de desaparecidos, el contextualizar, ¿no? El no quedarnos con el término desaparecidos, ¿no? Era lo que hablábamos previamente, que la palabra desaparecido no es como alguien que desaparece, puff, ¿no? Como magia, o sea, que es decir, que hay una... es posible eso, ni siquiera es posible, ¿no? Es una acción concreta que alguien toma para que esa persona no esté donde debe estar, ¿no? Digamos. Sí, no es solo es una condición de, Darwin desaparecido, ¿no? O sea, o un adjetivo, sino más bien tiene que ver con alguien que ha sido víctima de la comisión de un delito. Y este delito puede ser cometido de 2 maneras, ¿no? Es decir, lo pueden realizar particulares, ¿no? Es decir, personas de la sociedad civil o el crimen organizado que tiene la finalidad de desaparecer a otra persona, pero también el Estado, digamos, como entidad gubernamental, puede utilizar sus propias instituciones o instalaciones o medidas para poder desaparecer a una persona. Eso es lo que nosotros denominamos una desaparición forzada, cuando se sabe que de manera directa e indirecta, por acción, colusión o inacción, el Estado incide en la desaparición de una persona. Para más bien entender que hay 2 modalidades, pero el delito sigue siendo el mismo. Sí. Solamente que la desaparición forzada es muy importante porque es el propio Estado el que nos desaparece a nosotros. Ok, Darwin, por las reformas en materia de anticorrupción,
Sé que la Fiscalía General se va a dividir como en una Secretaría y Ministerio Público, si estoy mal, corrígeme. Pero yo quisiera saber esto, cómo podría afectar los procesos de búsqueda de tantos miles y miles de personas en México. Sí, es que es un proceso como muy complicado. Yo creo que el asunto no se puede reducir únicamente a que pasemos de tener una Procuraduría General a una Fiscalía General, porque más bien ahí son cambios de forma que tendrían que tener también repercusión de fondo. Voy a tratar de explicar eso. Yo cuando he analizado de manera muy crítica las acciones que han tomado los distintos gobiernos en relación al tema de las y los desaparecidos, tiene que ver porque ellos hacen cambios de forma. Es decir, le cambian el nombre a la institución, pero las prácticas que generan, digamos, el escenario de impunidad, de ignación, de dilación de la justicia, no se modifican. Entonces yo puedo poner, digamos, un nuevo membrete o tener un nuevo edificio o tener más personal, pero si las prácticas no se modifican o las estrategias no cambian, no sucede. Cuando yo hablaba de, digamos, que la desaparición es un delito que tiene que ser combatido en tres esferas. Uno, tiene que haber medidas de seguridad para que se evite la comisión del delito. Es decir, si no se trabaja la estrategia de seguridad, más personas van a seguir desapareciendo, que es la historia de este país. Es decir, tenemos 11 años donde el número de personas desaparecidas no decrece, va en aumento. Es decir, lo que quiere decir es que no hay medida de seguridad que inhiba que alguien cometa el delito. La que va emparejada es con la investigación que nos tendría que llevar con los presuntos o con los responsables directos de las desapariciones. Y la tercera instancia, que es la más importante, la labor de búsqueda para localizar a los desaparecidos. El problema muchas veces es que la investigación se centra o la mayor parte de las ocasiones en investigar al desaparecido y su entorno. De hecho, cuando uno ve el video de la fiscalía, cuando hablan de los chicos, es que investigamos a los chicos y su entorno, ¿no? Yo le decía, bueno, ¿para qué? Para tratar de ver si ellos efectivamente tuvieron o no una vinculación. Es decir, no se da una investigación integral. Exacto. Más bien, se investiga de manera aislada. Ajá. Como si la desaparición, por ejemplo, de los 3 chicos del CAP, que es terrible, no tuviese que ver con la desaparición de las personas que lo hicieron antes que ellos y después de ellos en el mismo escenario. Porque en Tonalá, en este mismo periodo, han desaparecido muchas personas porque la violencia de estos dos grupos que disputan la zona ha generado un escenario terrible durante todo el año. Pero más bien pareciera que eso es como un caso aislado de chicos que grababan en un lugar y bueno, el lugar era un mal lugar y se acabó, ¿no? Exacto, mucho como se tratan los casos es de aislarlos justo, ¿no? Porque en el momento en el que se empieza a vincular mediáticamente o lo que empieza a vincular unos casos con otros, pues empieza a generar, ves que de verdad hay un problema, ¿no? En cambio, si son casos aislados y estos chicos se dice que en algo andaban y se tiene como mucho a criminalizar o como sacar cualquier cosa para justificar esta situación y aislarlo del caso, sí, ¿no? Es que el problema con la criminalización es que la desaparición es un delito, entonces es un delito de seguridad pública. Sí. Es decir, es un delito que el Estado tiene la competencia de investigarlo, actuarlo, inhibirlo, etc. Pero cuando el Estado criminaliza o estigmatiza o reduce la problemática, lo que pasa es que en lugar de que sea un problema público, termina siendo un problema personal, familiar o íntimo. Entonces el problema no es del Estado, el problema es que usted, señora, no sabe con quién se junta su hijo, o usted, señora, mire, no sabía, por ejemplo, como en este caso los chicos del CAP, que su tía tenía esos negocios y le permitió ir a grabar allá y cómo no quería que le pasara algo. Es decir, esa parte tiene que ver más bien con trasladar la responsabilidad de la no justicia, de la no seguridad a los ciudadanos, cuando en realidad nosotros, lamentablemente, no tendríamos por qué estar o tener conocimiento de todos lados. El asunto es que nunca sabemos dónde estamos parados porque tampoco la autoridad ha generado labores de prevención que nos digan, a ver, en Jalisco tenemos un problema muy grave de desaparición y estas son las zonas de alta incidencia. Para que al menos uno sepa que no va a ir ahí. Al menos un mapeo. ¿no? Pues sí, un mapeo. Y se puede hacer. Lo que pasa es que al mapear la zona, lo que tú haces es evidente la ausencia del Estado. Sí. Es decir, en el caso, digamos, de lo que ocurrió con los compañeros del CAP, al menos en la información dada por la Fiscalía, lo que nos están diciendo es que en un periodo de largas horas nadie fue capaz de hacer nada. Alguien los vigiló en una casa, alguien los vio salir, alguien los detuvo en el camino, alguien se los llevó a una casa, alguien se los llevó a otra casa y nadie hizo nada. Porque hay un escenario donde el Estado no está presente. Y entonces, ¿qué nos dice la Fiscalía? Pues es que son dos bandas que están ahí disputándose y pues nosotros como Estado pues nomás estamos viendo cómo se dan catorrazos, ¿no? Entonces es como muy terrible porque al final del día creo que lo que nos dicen es que ellos no nos pueden cuidar porque otros están peleando y que lamentablemente si algo nos pasa pues tampoco pueden garantizar un mejor escenario
o un mejor futuro para nosotros, Sí, ¿no? Eso es muy terrible. No, y que habla de justo eso, ¿no? Que el Estado está ahí en gran parte para protegernos, ¿no? Debería, que, ajá. y que entonces habla, digo, que suena a veces como muy exagerado tal, pero como un Estado fallido en ese sentido, Sí. que realmente lo que hace es observar la situación trágica que está sucediendo y que no investiga y que no hace muchas cosas porque a la hora de que alguien investiga lo que sucede es que se dan cuenta de lo que está fallando, ¿no? Se dan cuenta de qué qué está haciéndose mal, ¿no? Entonces, por eso hay una necesidad un poco como de encubrir, como de... Sí, o de ofrecer, digamos, pruebas sin sustento, ¿no? Como para salir al caso, como para tratar de justificar que estamos haciendo algo, o como para ofrecer una versión, ¿no? Una digamos, segunda verdad. Sí, o bueno, en el caso, digamos, como la verdad histórica está dada por Murillo Caram, es decir, hay muchas similitudes entre esto y lo otro, es decir, en el caso de los normalistas, se decía que específicamente a través de una muela, entonces con esto se justificaba que efectivamente lo declarado por un presunto delincuente, que en algunos casos se comprobó que fueron torturados, Ajá. para declarar eso se decía que los chicos, los normalistas, habían sido asesinados, incinerados en el basurero de Cocula y que su resto los habían aventado a un río. Hoy se sabe que eso no ocurrió así por el peritaje independiente, por eso la importancia de que en este caso, si la familia lo solicita, puede haber un peritaje independiente para que nos diga de manera precisa, ¿es factible o no es factible o existen elementos científicos forenses que nos puedan decir que efectivamente los asesinaron, porque todavía no podemos decir que eso es un asunto real, o que efectivamente al haberlo hecho sus cuerpos pasaron por este proceso desastroso, ¿no? Que implica el ser disueltos en ácido, porque insisto, no sabemos todavía qué tipo de restos orgánicos o biológicos se encontraron y si de esos restos biológicos encontrados es posible o no extraer ADN, porque como tampoco no sabemos en qué fecha detuvieron a las personas y en qué fecha estas personas pudieron hacerlo, o al menos sabemos que los cateos empezaron un mes después de los hechos, y ese es un periodo muy grande que podría incluso llevarnos a pensar que a lo mejor es muy factible que lo que se ha encontrado no permita tener pruebas forenses. Entonces lo que nos queda son dos cosas: uno, que la familia haga o ejerza su derecho a pedir un peritaje independiente, y lo otro es creer que efectivamente la fiscalía nos está diciendo la verdad, aunque no tenga pruebas para sustentarlo, ¿no? Y eso es muy terrible porque es las inferencias de la fiscalía sumadas a las declaraciones de una persona que no sabemos de verdad de manera adecuada cuándo se detuvo, cómo se le detuvo o algo. Pero ahora sí tenemos una narrativa que puede justificar eso, porque después entonces los medios también le compraron a la fiscalía el asunto de, un rapero que hace esto, ¿no? Y entonces vuelven otra vez al estigma, ¿no? Del rapero, criminal, drogas, y este proceso. Y entonces ahora la narrativa es en crear la historia de un personaje que puede hacer acciones terroríficas. Y no es que esto no tenga relevancia, porque después habría que cuestionarnos mucho como sociedad hasta qué punto hemos llegado que un chico considera que por 3,000 pesos puede hacer eso, sí, ¿no? claro. Pero el asunto no debe estar ahí, es decir, el decir que el chico era rapero aporta algo en la investigación, desde luego que no aporta nada. No. Más bien, lo que tendría que aportar son los elementos de prueba que nos digan efectivamente todos los datos forenses que nos permitan decir, sí, efectivamente o lamentablemente, los restos biológicos encontrados permitieron extraer un ADN y ese ADN pertenece a. Pero como eso no lo sabemos, no podemos asegurar que eso ocurrió. O sea, lo que podemos decir es que la fiscalía asegura que esta es la verdad que ellos proponen. Y es una verdad, digamos, totalmente fuerte y terrorífica, pero es una verdad que no se puede corroborar porque tiene que ser científicamente comprobada. Y como la investigación está abierta, hasta que esta no se concluya, no hay una determinación, ¿no? Y ahí es donde estamos. Y hablando, o sea, ya como para empezar a concluir, ¿qué pueden hacer, o sea, además de las familias, ¿no? Como esto que dices de exigir una investigación independiente, un peritaje independiente? Nosotros como ciudadanía, ¿no? O sea, parte del cambiar este programa para hablar de esto, es también poder ver qué planes de acción hay, ¿no? ¿Qué podemos como hacer? Ciudadanos, ¿qué nos toca? Yo creo que lo primero que nos toca como ciudadanos es reaccionar a lo que estamos viviendo. Es decir, dejar de pensar que las cosas no son como realmente son. Es decir, más allá de los elementos de prueba que le faltan a la Fiscalía ofrecernos, lo que nos viene a enseñar es que vivimos en un estado donde esto que ellos cuentan es algo que hemos vivido desde 2012, ¿no? Y que estamos hablando de que hay un estado donde otros poderes, ¿no?, fácticos son los que tienen el control de ciertos territorios. Y esto también implica que nosotros podamos entonces
exigirle al gobierno, al Estado, que haga todo lo posible por la recuperación de los espacios públicos. Creo que nosotros tenemos que recuperar los espacios públicos para hacernos manifestar ahí. Tenemos que ser muy solidarios con las familias, tenemos que ser muy críticos con el Estado, con los medios, pero tenemos que nosotros empezar a construir alternativas. Es decir, la parte de apoyar el peritaje independiente, nosotros hay que apoyarlo con todo, pero al final del día es la familia la que tiene que tomar esa decisión porque son los únicos que lo pueden solicitar. Pero nosotros incluso también podemos hacer una presión justamente para que el tema no decaiga social y mediáticamente. Porque si nosotros dejamos de salir porque vamos creyendo que ya no hay otra verdad más que la que se nos dijo, entonces el ejercicio de la memoria va a hacer que el tema pase a un segundo plano, ¿no? Es decir, si ahora estamos preocupados por esta historia, digamos, de Chico Rapero, no lo estoy diciendo en términos peyorativos, sino más bien, es que la agenda ahora está ahí, ¿no? Cuando la agenda tendría que estar diciendo, oye, las pruebas forenses, ¿para cuándo las pruebas forenses? ¿Tienen, digamos, la confronta con nadie o no la tienen, no? Ahora estamos en otro trajín. Más bien, nosotros tenemos que focalizar el asunto, pedir, digamos, una aclaración para que efectivamente nuestros 3 compañeros y sus familias tengan certezas, pero también nosotros, porque cuando ocurre un hecho así, nosotros también tenemos derecho a la verdad. Y sobre todo también tenemos derecho a que se creen medidas de repetición para que si esto en verdad pasó, como aseguran que pasó, no vuelva a suceder jamás. Claro. El asunto es que otra vez nos vuelve a suceder. En 2013 en Lagos de Moreno, la situación con los jóvenes y el señor Rodrigo que desaparecieron también es exactamente la misma. Sí, lo mismo. Y entonces no se generan medidas de repetición y entonces nos vuelve a pasar. Y no es nada más aquí, es en todo el país. Y es en todo, digamos, en todo Jalisco y es en todo el país. Ajá. Porque no hay quien ofrezca una perspectiva distinta de cómo afrontar el tema de la seguridad y cómo podemos ofrecer horizontes de vida distinta para que un chico no resulte tentador que 3,000 pesos es una buena opción, o sea, sí. Es incluso una opción, sí. Sí. Y algo con lo que me quedó mucho que mencionamos es que como el acercamiento a la resolución del problema desde la parte del Estado debe ser integral, es decir, no va a venir desde el Ejecutivo, no va a venir desde el Congreso, no va a venir solo desde la Fiscalía, o sea, debe ser integral para que todos estos poderes y todas estas cosas que son el Estado puedan realizar este cambio, ¿no? No estén solo en una parte. Y que eso nos incluya a nosotros. Sí, eso nos incluye a nosotros, ¿no? Y que eso, sobre todo, pensando en este escenario que vivimos, incluya a los que quieren después ser los representantes o los encargados de esto. Es decir, si nosotros no hacemos o los forzamos o los cuestionamos en todos los eventos públicos donde estén pidiendo nuestros votos, en qué van a hacer para poder incidir en la resolución de una problemática tan grave como las desapariciones, no los vamos a hacer responsables. Ellos tienen que asumir compromisos ahora. Y lo que no hemos escuchado es ningún tipo de propuesta para las y los desaparecidos. Si mi memoria no me falla, en el debate presidencial yo escuché la palabra desapareció solo una vez, ¿no? Sí. Y de ahí ya no se oyó más. Así es, pues bueno, con esto quiero cerrar. Muchas gracias, Darwin, por habernos acompañado y Carlos también. Y pues que quiero expresar toda nuestra solidaridad con las familias, no solo de Javier, Jesús y Marcos, sino con las familias de todas las personas desaparecidas en este país. Y esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana. Gracias.